A veces hay personas que se ponen a la defensiva. Una de las cosas que a veces nos cuesta o nos impide poder convencer a una persona es cuando alguien se cierra en banda y se pone a la defensiva. Y en ocasiones incluso hay gente que se pone a la defensiva y no sabes muy bien por qué lo ha hecho. En esta semilla voy a contarte por qué. Porque es muy probable que derive de algo que te voy a contar. Acompañaba a un vendedor de visitas comerciales para ayudarle a mejorar a nivel persuasivo. Bien. Y aparte de ir a visitas, el protocolo era que si sonaba el teléfono también analizábamos las llamadas. Y mientras vamos en el coche, conduciendo, suena el teléfono. Y es un cliente cabreado porque una máquina que él le ha vendido se ha estropeado. Y al estropearse ha parado parte del proceso de producción del cliente. Mi alumno gestiona la llamada más o menos como puede. Bien. Y bueno, después de 4 o 5 minutos de conversación, cuando cuelga, mi alumno me mira y me dice: supongo, Edu, que habré metido mucho la pata, ahora me lo vas a contar, pero es que era una llamada muy difícil, es que era una llamada complicada y el cliente, es que poco podía hacer yo. Y lo primero que yo hago es acompañar o etiquetar la emoción de mi alumno y le digo: es verdad, podías hacer poco, yo te estaba escuchando y pensaba, menos mal que el cliente suyo no es mío, porque vaya marrón. Y es cierto, ¿no? Tiene unas consecuencias negativas derivadas de que la máquina se haya parado, y sabe que tú no le vas a abonar nada por eso, se la vas a arreglar, pero el tiempo que va a estar parada las máquinas, pues es un marrón. Le digo: y poco puedes hacer a nivel racional. Y me dice: ¿entonces he hecho bien la llamada? Y le digo: ha habido un momento en la llamada que lo has cabreado más. No te digo que lo calmes, que a lo mejor es difícil calmarlo, aunque yo creo que lo habías calmado. Al principio le has hecho un par de etiquetados y lo has calmado, pero luego le has hecho una pregunta sobre el minuto 6, más o menos, 5 o 6, casi finalizando la llamada, y ahí lo has vuelto a cabrear. Y el cliente ha vuelto otra vez a subirse y lo has enfadado. Claro, mi alumno me dice: ¿sí? ¿Estás seguro? Le digo: escuchamos la llamada. Y como había grabado la llamada, sé que no es muy bonito a veces grabar llamadas sin pedir permiso, pero le había grabado la llamada, escuchamos. Y yo le digo: justo cuando tú hagas la pregunta yo te haré así para que te des cuenta cómo el cliente sube el tono de voz y vuelve a cabrearse. Estamos en la llamada, el cliente parece más tranquilo con todo el problema y estamos hablando de eso. Y de repente mi alumno le pregunta: bueno, pero ¿qué problema concreto tienes con la máquina? Y ahí el cliente vuelve a subir como un energúmeno y vuelve a cabrearse. Entonces, claro, mi alumno me mira y me dice: Edu, yo tengo que preguntarle qué problema concreto tiene con la máquina. Si yo no sé el tipo de problema, no sé si tengo que enviar un técnico de qué tipo, ¿no? Si es mecánico, si es electrónico, necesito entender el problema. Y yo le digo: lo sé, tienes que preguntarlo y es importante que lo hagas. La forma de hacerlo es peligrosa. Y en tu caso, al ser peligrosa, te ha salpicado. Puede que a otros no les salpique, pero a ti sí. Y me dice: ¿por qué es peligrosa? Y entonces le explico lo que ahora voy a explicar sobre esta herramienta. Le digo: mira, todas las preguntas o todas las frases que decimos son positivas, negativas o neutras. Tu pregunta ha sido neutra, podía haber sido negativa, peor, le podrías haber dicho: ¿qué demonios le has hecho a la máquina, desgraciado? Lo hubieras cabreado más. En esa frase estás diciendo que él es el culpable. Tu frase no ha sido negativa, pero tampoco ha sido positiva, ha sido neutra, ¿no? ¿Qué le pasa a la máquina? Y evidentemente el cliente se ha sentido atacado y se ha puesto a la defensiva. Si tú, en lugar de preguntarle qué te ha pasado con la máquina, le hubieras preguntado qué ha hecho la máquina, es imposible que se ponga a la defensiva. Es muy difícil, porque das por hecho que la culpable es la máquina, no él. A esto lo llamamos salvar su cara. A veces hay personas que se ponen a la defensiva enseguida, y es porque nosotros les damos opciones para que lo hagas. A veces es posible que hayas quedado con alguien, esa persona llegue tarde, tú le preguntes de buen tono: oye, ¿por qué llegas tarde? Y la persona te diga: es que tú no llegas tarde nunca. Y dices: ostras, pero si no le he dicho nada, solo le he preguntado por qué llega tarde. Es que por qué llegas tarde es una mala manera de preguntar, porque lo dejas en neutro. No le estás diciendo: siempre llegas tarde, que sería horroroso, pero por qué llegas tarde es neutro y él puede llevarlo a lo negativo. Igual que si tu jefe un día te dice: quiero hablar contigo, pásate por el despacho. ¿Verdad que es neutro? Pero sin embargo lo normal es que tú lo lleves a lo negativo. Esto es lo mismo. La manera correcta de preguntar es: ¿qué te ha impedido llegar a tiempo? ¿Por qué no has podido llegar a tiempo? Sé que suena un poco farragoso, que suena un poco barroco, pero en esta manera de preguntar lo que hace siempre es dar por hecho que hay algo que le ha obligado al cliente o a la persona que quieres convencer a hacer algo, y sirve para impedir que se ponga a la defensiva. Cuando yo tengo un cliente que quiere anular un curso,
Si yo le pregunto por qué quieres anular un curso, a veces se puede enfadar. Pues no creas que lo hago porque quiero y porque se siente atacado con mi frase, porque está mal hecha. La frase correcta sería: ¿qué te obliga a anular el curso? ¿O qué impide que podamos hacer el curso? Dar por hecho que hay algo que le impide hacer eso. Y con esta forma de preguntar, evitas que la otra persona se ponga a la defensiva. Si alguno de vosotros tiene hijos o sobrinos adolescentes, sabe de lo que estoy hablando. Porque es una herramienta fundamental, por ejemplo, para gestionar a un adolescente. Porque es normal que se ponga a la defensiva enseguida. Y para eso una herramienta básica es salvar la cara. De pequeñitos puede que nos hayan hablado de esta herramienta sin darnos cuenta nuestros papás. Cuando tú le dices a alguien, ¿me has entendido?, y te dicen que esa frase está mal y que hay que sustituirla por ¿me he explicado bien? Si tú dices ¿me has entendido? Y alguien dice que no, parece idiota. Si en lugar de eso tú dices ¿me he explicado bien?, el error es tuyo y es muy difícil que el otro se ponga a la defensiva. Salvar su cara. Herramienta para minimizar que alguien se ponga a la defensiva.